Ya. Habíamos visto que la endometriosis, una causa, una etiología, solo una, no existe. Tenemos 4 teorías, ¿no? De la menstruación retrógrada, de la diseminación linfática y vascular, de la metaplasia celómica, por lo que había varones, y para que pueda existir esta endometriosis, pues tenía que ver la teoría de la inducción, que se necesitaban hormonas, ya sean propias de la paciente, o sea, endógenas, o exógenas, que estimulen estas células endometriales, porque fisiológicamente también tienen receptores. Lo malo es que también se producen sus propias hormonas estrogénicas, esas células endometriales, según sus características moleculares, tienen esta capacidad. Genéticamente se ha visto que si la madre tiene, pues incrementa un porcentaje. Si la hermana también se diagnostica con endometriosis, también tiene otro porcentaje para poder aumentar. 8 cuando la madre y la hermana 5%, si es que ellas han sido diagnosticadas. El riesgo llega entre el 12 al 15% de que la paciente que nosotros estamos viendo tenga también endometriosis. Entonces hay un componente genético. De estos cuatro cuadros que estamos viendo acá como factores de riesgo de tipo genético y polimorfismos que pueden haber o alteraciones mutágenas en ciertos genes, se incrementa la aromatasa de estas personas, de estas mujeres que tienen riesgo de endometriosis. Su aromatasa está más incrementada, quiere decir que hay una transformación de los andrógenos a estrógenos con mayor facilidad en esas células endometriales. Los receptores de progesterona están bajos. La progesterona es la que va a amortiguar el exceso de estrógeno en el cuerpo de una mujer, intenta estabilizar su organismo, pero en estas pacientes los receptores están bajos. Factores angiogénicos van a estar sumamente incrementados, entre estos el factor de crecimiento vascular endotelial es el más representativo de esta parte. Y este gen que siempre van a ustedes ver en todos los tipos de cánceres es la mutación del gen P53. ¿Hemos indicado qué es lo que hace el gen P53? No he dicho la anterior. ¿No dije el nombre de la razón? No. El gen P53 en la célula está encargado de que pueda morir. O sea, siente de que está ya cumpliendo su etapa, pueda producir lo que ustedes conocen y dominan en la definición apoptosis. Ese es el gen que va a estar encargado de hacer esa programación. Lastimosamente en las células endometriales, en la endometriosis, ese gen va a estar alterado. No va a ser la apoptosis normal de esa célula endometrial fuera de la cavidad uterina. Aparte de las teorías que puede tener la paciente, existen factores también anatómicos que pueden predisponer a menstruaciones retrógradas, himen incorporado, estenosis cervical y tabique vaginal. De los tabiques vaginales, el transversal es el que evita el flujo de la salida de la menstruación con mayor frecuencia. La estenosis puede ser por infecciones virales, bacterianas, parasitarias o traumatismos a nivel del cuello uterino, los degrados u otros procedimientos que se realicen. El himen incorporado, pues hago un desarrollo de una anomalía del desarrollo del aparato genital femenino, ¿no? Que el himen no se permeabiliza. Lastimosamente las menstruaciones van a acumularse cuando la paciente está empezando a tener sus ciclos sexuales, ¿no? en la pubertad. Y al no tener la salida, pues va a tener un reflujo a la parte abdominal. La cavidad, la clasificación. Generalmente de todo lo que hemos estado hablando, la endometriosis y lo que nos interesa a nosotros los ginecólogos es la endometriosis pélvica. Aquella endometriosis que se encuentra en todo el aparato reproductor y dentro de la pelvis. Estos incluyen ovario, trompa de falopio, fondo del útero, cara posterior del útero, fondo de saco de Douglas, recto sigmoides, intestino delgado que también está apoyándose en la cara superior del fondo uterino. Podemos encontrar también endometriosis dentro del músculo uterino, que es, como ustedes saben, les expliqué el anterior, se denomina adenomiosis o endometriosis interna, ¿no? Entonces, lo que nosotros más que todo vamos a ver es la endometriosis pélvica.
porque, como les expliqué en la primera clase, la endometriosis puede aparecer en todo lado y va a dar sus signos sintomatología donde se encuentre, de acuerdo a las características del órgano que va a afectar. Entonces, como clasificación, tenemos dos tipos: una endometriosis interna, que es la adenomiosis, y una endometriosis externa, que puede estar en todo lado del organismo. Esta es interna y externa todo. Endometriosis pélvica corresponde también a una endometriosis externa. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es la que ha querido postular una clasificación para que todos podamos entendernos los ginecólogos. Pero esto generalmente es más que todo quirúrgico, no es tanto clínico, es más quirúrgico, porque va a considerar ciertas características anatómicas que van a tener estos focos endometriósicos. Va a denominar, y hay algo que ustedes también deben saber de la endometriosis, aparte de saber que existe una endometriosis interna y una externa, es que existe una endometriosis superficial y otra profunda, o también denominada invasora. Entonces, ¿cuándo decimos endometriosis superficial y cuándo decimos endometriosis profunda o invasora? Esto tiene que ver mucho con los milímetros. Es mayor a 5 milímetros de invasión en ese peritoneo, vamos a denominar endometriosis invasora o profunda. Menor a 5 milímetros de invasión en esa estructura, vamos a denominarla endometriosis superficial. De acuerdo a las características de ese foco endometriósico que nosotros encontremos, vamos a tener generalmente las agudas, que son de coloración roja, y aquellas que son crónicas, que si se acumulan de melanocitos, pues van a ser de coloración oscura, y si no tienen melanocitos, van a ser de coloración blanca. También se les denomina perlas endometriósicas, porque son algunas oportunidades de forma redondeada en diferentes lugares que van a estar. Entonces van a ser de forma crónica, blanca o negra, y de forma aguda, roja. O sea, quiere decir que está activo, ¿me entienden? Otra cosa que tienen que diferenciar, o sea, endometriosis interna es una cosa, endometriosis externa es una cosa, endometriosis superficial una cosa, endometriosis profunda una cosa, endometriosis aguda y una crónica, ¿me entienden? Generalmente, y vuelvo a repetir, si muy bien se ha creado esta clasificación que ahorita vamos a mostrar, es más que todo tiene un componente quirúrgico. La correlación clínica ha sido muy poca, porque de acuerdo a la puntuación que va a tener, la paciente que puede tener endometriosis severa, generalmente su dolor puede ser leve, y lo contrario, si su endometriosis es leve, su dolor puede ser severo. O sea, no quiere decir que está correlacionado clínica y quirúrgicamente. Puede que tenga una endometriosis leve y su dolor sea sumamente fuerte, ¿no? Entonces, o tener un dolor sumamente leve, pero su endometriosis sea sumamente severo cuando entramos a operar. Espero que se haya comprendido. O sea, que la clasificación quirúrgica que nosotros vemos no se correlaciona con la característica clínica que la paciente va a tener. La puntuación que va a otorgar y va a dar para considerar esta clasificación son ambos ovarios. Nos va a decir si es superficial o profunda, y esto volvemos a repetir, si es mayor a 5 milímetros o menor a 5 milímetros. Si va a haber presencia de adherencias. ¿Qué son las adherencias? ¿Qué son las adherencias? ¿Qué son las adherencias? ¿Qué son las adherencias? Sí, tejido cicatricial, generalmente entre dos mesotelios, entre estos quiere decir pleura, peritoneo, son mesotelios, ¿no? Entonces, las adherencias que pueden ser laxas o densas, de acuerdo a sus características, igual nos van a dar una puntuación. Y el otro, si el fondo de saco de Douglas está comprometido o no está comprometido. Esta clasificación no la podemos utilizar cuando estemos hablando de endometriosis cerebral, por ejemplo, si les doy, o si se les habla de una endometriosis pulmonar, o ven algún caso de esos en algún lugar, pues no vamos a utilizar esta clasificación. Esta clasificación está más que todo para la endometriosis
pélvica, correspondiente a lo que es ginecología. ¿Me entienden? O sea, no vamos a utilizar otro. La clasificación que va a dar, de acuerdo a la puntuación quirúrgica que nosotros demos, vamos a tener un estadio mínimo de 1 a 5. Vamos a repetir, mínimo 1 a 5. Digamos que ha tocado solamente trompa de falopio, porque también toma en cuenta las trompas de falopio en la clasificación. Y le damos solamente un estadio 1, pero su dolor de la paciente puede ser severo. Vamos a repetir, el que tenga un bajo estadiaje no quiere decir que la característica clínica tiene que ser baja también. No quiere decir eso. Simplemente es una clasificación que nosotros damos cuando hacemos los procedimientos quirúrgicos. El estadio 2 o leve vamos a tener entre 6 a 15, de 15 a 40, de 16 a 40 la moderada y mayor a 40 la severa. Esta es la puntuación quirúrgica que se le va a dar. Severa, ojo, si tiene severa quirúrgicamente, no quiere decir que su dolor puede ser severo también, o puede ser leve o moderado. No está correlacionado. Porque algunos internos suelen decirnos, o algunos estudiantes, doctor, su dolor es muy severo, su endometriosis también debe ser severo. No. Puede que coincida así, pero no quiere decir que vamos a dar el estadiaje por la severidad del dolor. Simplemente es un estadiaje quirúrgico donde se ha encontrado la endometriosis comprometiendo las estructuras que se han citado. Dentro de la fisiopatología, vean acá, estos pomos, que son perlas endometriosas, que vamos nosotros a... La expresión de la aromatasa y la deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide de tipo 1 es la que está encargada de poder aromatizar el andrógeno a estradiol. Esta, si vamos a ir siendo un poquito más específicos, es la que está más activada en aquellas mujeres que van a tener endometriosis. Su contraparte, el de tipo 2, ahora ustedes ya conocen dos tipos de aromatasas, tipo 1 y tipo 2. La 1 es la que está encargada de incrementar la concentración de estrógenos, aromatizando andrógenos a estrógenos. El de tipo 2 está encargado de desactivar esos estrógenos que se encuentran en la mujer. Entonces ya conocen dos tipos de aromatasas, tipo 1 y tipo 2. La 2 es la que va a estar disminuida en aquellas mujeres que tienen endometriosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener una concentración de estradiol, vamos a tener un endometrio fuera de su lugar, vamos a tener una ciclooxigenasa incrementada, va a haber prostaglandinas de tipo E2 que van a empezar a hacer toda la cascada de la inflamación. ¿Cuál es la citoquina encargada del dolor en un proceso inflamatorio? Ustedes que dominan inflamación en fisiopatología de llevar o en fisiología. En la inflamación, ¿cuál es la citoquina? Va a haber prostaglandinas de tipo E2, F2, F1, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 2. ¿Y cuál es la citoquina que si digamos nos inyectamos nos produce dolor? ¿La histamina o la bradicinina? Está bien. ¿Cuál de las dos? Histamina. ¿Ah? La bradicinina. Ambos dos van a estar presentes. La histamina está más que todo también con dolor, pero más que todo con lo que corresponde a reacciones alérgicas, y la bradicinina está encargada del dolor, la que va a estimular esas fibras neuronales. Entonces, esta cascada de un proceso inflamatorio, como cualquier otra parte del organismo, va a ser esta. Va a haber prostaglandinas, va a haber un acúmulo de estradiol, y vamos a tener todo ese componente o esa orquesta inflamatoria en ese órgano donde se encuentran las células endometriales fuera de la cavidad uterina. Andrógenos, aromatasa tipo 1 activa a estradiol, la aromatasa tipo 2 no la va a desactivar, se va a ir acumulando en ese tejido. Una sección inflamatoria porque hay un tejido endometrial fuera de su lugar, va a haber un incremento de las prostaglandinas. Factor de crecimiento vascular endotelial que, o sea, si hay células endometriales acá, esa célula endometrial, si viene el de limpieza, se lo va a limpiar. Pensemos que es un macrófago y se lo va a llevar. Necesita vascularización para que esa célula endometrial pueda sobrevivir y mantenerse vivo.
y mantenerse la endometriosis. Por eso existe el factor de crecimiento vascular endotelial, que predispone a una vasculogénesis y una neogénesis en esa región. Vamos a tener el implante y perpetuación de esa célula endometrial fuera de la cavidad uterina. Alteración del gen P53, esa célula no va a morir, se va a mantener viva. Aparte de lo que corresponde a su vascularización. Los macrófagos van a reaccionar, va a haber unas células natural killer incrementadas, linfocitos de tipo T, citotóxicos, que van a ir a atacar a esas células endometriales fuera del lugar. Entonces se conocen a esas células endometriales y las reconocen como extrañas y empiezan a producir toda la orquesta del proceso de reacción antígeno-anticuerpo para poder destruir a esas células diferentes a su lugar. Tenemos todo esto: interleucinas 1, 2, 16, 6, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento endotelial vascular. Vamos a tener múltiples citoquinas similares a las que corresponden a un proceso inflamatorio. No cambia eso, es similar. ¿Cómo va a venir la paciente a nuestro consultorio? ¿O qué es lo primero que va a referir? Como hemos indicado que es un proceso inflamatorio donde se encuentre, pues la característica principal pues es el dolor. La paciente va a venir donde nosotros con dolor, refiriendo ciertas características. Y lo primero que los ginecólogos intentamos es relacionar si el dolor está asociado a la menstruación, que esa vamos a denominar dismenorrea, o el dolor está fuera de los ciclos menstruales, y eso vamos a denominar dolor pélvico crónico. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento dicen, me duele aquí en la parte baja, me molesta, me incomoda un poco, le damos aires, me mejora, pero posteriormente sigue habiendo esta molestia, sigue habiendo dolor. Entonces se vuelve crónico, más de 6 meses ya es crónico. Si la paciente se aqueja, es crónico. La dismenorrea en sus características es que antes de que le venga la menstruación, entre 24 a 48 horas de que le venga la menstruación, ya empieza a sentir dolor. Te vuelvo a recalcar, la paciente viene donde nosotros tenemos un dolor durante las menstruaciones, va a tener buenas respuestas al principio a los aires, ustedes los conocen, pero posteriormente ya no va a haber una buena respuesta, va a incrementar su dosis. Y el dolor pélvico crónico es de forma crónica y hay veces nos puede localizar tanto donde se encuentra ese foco endometrioso. Nos puede indicar la ubicación de esa lesión, porque se puede decir, esta parte me molesta, cada vez me molesta, nos podría estar localizando. En algunos, lastimosamente, nos puede decir que se irradia a región de los labios mayores, a región sacro, región perianal. Eso pues son características que nos dice la paciente. Y cuando la endometriosis se encuentra en el foro de saco de Douglas o en el tabique recto-vaginal o en los ligamentos úterosacros, la característica es que va a haber una dispareunia, un dolor durante el acto sexual. O sea, y la dispareunia ustedes tienen que ser un poco más curiosos, o que somos médicos, ¿no? Nuestro tabú o cosas que pueden pensar la sociedad, nosotros debemos quitarlo. Si existe un dolor superficial a la penetración o es un dolor profundo, la dispareunia de la endometriosis es profunda, no es superficial. La paciente puede quejar dolor durante la penetración, o sea, la parte externa, pero no, el dolor profundo generalmente no tiene que ser de forma crónica. Entonces, ustedes deben indagar en esas características. Y dependiendo de dónde encontremos, y como el aparato reproductor está cerca de la vía urinaria, vamos a tener ciertas características de la vía urinaria. Vamos a tener poliaquiuria, disuria y algunas oportunidades hematuria. Y esto correlaciona con los ciclos menstruales. Los que están menstruando van a tener también pequeños sangrados si es que tienen conexión con la vía urinaria. Y si tiene conexión con la parte del fondo del saco de Douglas y lo que es el recto sigmoides, pues vamos a tener disquexias, vaciamientos incompletos de la catarsis. Va a tener una sensación de que no ha completado y desea tener un
una defecación no completa, el desmo, también la paciente va a referir. Una de las características en la vía urinaria es que si muy bien nos va a venir a consultar por la poliuria y disuria, la característica es que el urocultivo generalmente sale negativo. Le hacemos urocultivo, pero a veces en la primera instancia le damos antibióticos, pero la paciente supuestamente refiere mejoría, pero vuelve a los días, le hacemos urocultivo y siempre salen negativos. Porque la causa no es por un agente bacteriano, viral o parasitario, sino es un proceso inflamatorio del tipo antígeno-anticuerpo por una reacción de un tejido fuera de su lugar. Las complicaciones y otra de las causas por las que va a venir la paciente es por infertilidad y esterilidad. Esterilidad, vamos a tener, el otro el 40 al 60% van a venir por dolor, el 20 al 30% va a ser por esta causa. Esterilidad es la incapacidad de poder haber concebido algún embarazo, no puede concebir. Ya tiene 35 años, puede decir, doctor, yo me he dedicado a mis estudios, soy ingeniera civil, pero estoy buscando con mi pareja y lastimosamente no consigo un embarazo. Ya vivimos 3 años, ya estamos casados 3 años, tenemos relaciones sexuales de forma diaria, sin protección y no concebimos ningún embarazo. Por la definición de la OMS, mayor a 1 año sin protección se denomina esterilidad. El otro puede ser infertilidad. La infertilidad va a ser la incapacidad de poder concebir un embarazo hasta el final, hasta las 39 semanas y que sea viable. O sea, ¿qué quiere decir? Pues se embaraza y lastimosamente aborta. ¿Me entienden? Que también puede ser causante de la endometriosis, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a ver por qué. La esterilidad, hemos indicado que va a ser un proceso inflamatorio pélvico crónico, dolores crónicos, AINES de forma crónica, más de 2 años, tomando, con relación a la menstruación, sin relación con la menstruación, la cuestión que le duele la pelvis de forma crónica, que paulatinamente en años ha ido aumentando en intensidad y que el AINE antes el paracetamol la aliviaba, ahora necesita algo más fuerte, ¿no? Se forman adherencias de forma crónica, cicatrices en el mesotelio y lastimosamente pueden obstruir esas adherencias la trompa de Fallope. Pueden obstruirla totalmente o volverla tortuosa o en algunos tan graves hasta a veces puede cubrir al ovario, en un proceso inflamatorio y lastimosamente todo lo que ovula no sale, todo está ahí cubierto totalmente. Hermano, la trompa de Fallope tan bonito en el biblioteco que llevábamos, como las fingers acariciaban ese ovario para poder recibir esa ovulación, lastimosamente no son efectivas. Otra causa, ¿por qué puede producir? Lastimosamente, las células endometriales, el endometriosis, las células endometriales que por la menstruación retrógrada han bañado el ovario, en cada menstruación, se han quedado células endometriales, se ha formado una endometriosis ovárica. Esa endometriosis ovárica produce una inflamación crónica en ese lugar. Es como lanzar una bomba. ¡Pum! Todos los factores, las citoquinas que han habido alrededor, van a lastimosamente alterar la calidad de los folículos que estaban madurando, porque van a empezar a alterar. Los macrófagos no solamente van a comer las células endometriales, comen y lastimosamente mueren y producen toda una reacción inflamatoria crónica. Es como una bomba y toda la onda de expansión va a afectar y va a lastimar a la calidad de los folículos. Entonces lo que va a ovular son ovocitos de mala calidad. ¿Entienden? Que si por alguna razón fecunda, si vale el término, ese cigoto no va a tener una buena calidad genética y lastimosamente ustedes, como dominan lo que corresponde a la embriología, saben que la mayoría de los abortos van a ser por causa genética, cromosómica o alguna alteración en este. Entonces, ¿qué va a predisponer? A un aborto. Otro, los anticuerpos.
porque las células T, las células humorales, los linfocitos B, al encontrar una célula fuera de su lugar, la reconoce como extraña y va a empezar a formar anticuerpos. Al formar anticuerpos en contra de esa célula, lastimosamente también esos anticuerpos van a ir a las células endometriales de forma normal. ¿Y dónde encontramos células endometriales de forma normal? En el endometrio. ¿En dónde? En el endometrio. ¿Y dónde está el endometrio? En el útero. ¿En qué lugar del útero? ¿En el cuello uterino? No. ¿En dónde? En el cuerpo. En el cuerpo del útero o la cavidad uterina. Y lastimosamente esos anticuerpos van a ir a atacar, aparte de esas células endometriales o endometriósicas, van a ir a atacar a las células endometriales normales, a lo que corresponde al endometrio. Y lastimosamente van a predisponer a defectos de la implantación de ese blastocisto. Ya, bueno, no ha afectado al óvulo, no ha sido de mala calidad el óvulo, se ha fecundado, el espermatozoide es sumamente fuerte, buena calidad de cromosomas, 23, el ovocito estaba ahí en su metafase 2, y listo, se fecunda, y cuando el blastocisto está llegando para implantarse, lastimosamente ese endometrio está lleno de bombas, está habiendo un proceso inflamatorio anormal, porque los anticuerpos han empezado a atacar a las células endometriales. Entonces, el otro método para predisponer a infertilidad es defectos de la implantación. Se pega el blastocisto y la paciente dice: tengo un retraso de 3 días, me haré la prueba de embarazo, porque yo con mi esposo deseamos tener un Pepito o una María. Sale positivo, pasa 3 días más y lastimosamente la paciente sale. ¿Me entienden? No ha permitido la implantación. Estoy dando un ejemplo un poco grosero, pero para que fuera de entender. ¿Será un aborto? O sea, no ha habido afectación genética ya. Podemos repetir, los genes, el óvulo ha estado bien, el espermatozoide sumamente bien, pero lastimosamente estaba implantándose ese trofoblasto que ustedes recuerdan, el inciso trofoblasto, en el dibujito de biología, cómo se estaba metiendo, invadiendo, pero hay un proceso inflamatorio. Lastimosamente no le han permitido. Ha mandado la HCG cualitativa y cuantitativa, salió positivo, pero los pasados 2 días la paciente presentó sangrado. Se ha hecho una ecografía, el endometrio más delgado que cuando viene la menstruación, 3 milímetros. ¿Es un aborto? Sí, ¿no? Por la definición, aunque los que ven Downty en Facebook no comprenden, porque el aborto quiere decir la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas o menor a las 22 o 20 semanas o con un peso menor a 500 gramos, ¿no? Entonces cualquier proceso a partir de ahí se denomina aborto. Entonces este es un aborto. Defectos de implantación, infertilidad, no llega a conseguir un embarazo a la finalidad de un bebé, el niño en casa, como nosotros en medicina reproductiva decimos. Otro, como existe mucha actividad inflamatoria, macrófagos, interleucinas, anticuerpos, más que todos los macrófagos y los neutrófilos, los espermatozoides que están entrando por el endocérvix y por el endometrio que están dando vueltas por ahí van a ser fagocitados y lastimosamente dañados. Entonces no llega la cantidad, ¿me entienden? También no llegan a fecundar esa cantidad que deberían, no se capacitan. Ustedes que recuerdan, por biología necesitamos 8 horas de capacitación dentro del organismo de la mujer para que ese espermatozoide esté capacitado y hábil para poder fecundar. Este lastimosamente no completa. ¿Me entienden? Otra causa de esterilidad. El otro, lo que habíamos indicado, que no tiene buena calidad de ovocitos, esa mujer con endometriosis, lastimosamente, ovario. Ahora, si tenemos endometriosis en otros lados, intestino, intestino delgado, intestino grueso, van a tener ciertas características clínicas. Entre estas, la principal es que nosotros sabemos que existe un peritoneo visceral, que debajo del peritoneo visceral tenemos un músculo, y el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? La ley de Stock. ¿Cuál es la ley de Stock? ¿Alguien sabe? Cuando un músculo liso está por debajo de algún proceso inflamatorio, ¿qué hace? Que a veces siempre se repite, es como apoptosis, muerte celular programada, muerte celular programada. La ley de Stock es que el músculo liso por debajo de un proceso inflamatorio se paraliza.
Eso es lo que hace. Cuando el músculo liso está excitado, ya sea por un proceso inflamatorio químico, físico, infeccioso, con una bacteria, un virus, parásito o algo, se paraliza. ¿Cómo va a ser entonces? Se va a distender. Al distenderse va a empezar a dar dolores abdominales, ¿no? Difusos en este caso, difuso, ya no tanto pélvico, difuso. Y de forma crónica va a formar adherencias que pueden ser causantes de suboclusiones, que en algunas oportunidades algunos cirujanos pueden entrar a operar pensando que es una diverticulitis, porque cuando dicen dolor en el lado izquierdo, nos salvamos, no es apendicitis, pero puede ser una diverticulitis. Entonces entran, abren y se encuentran con esta imagen, que en algunas oportunidades pueden pensar que es cáncer. Si la paciente es mayor a 30 años, cáncer, no, pero algo está fuera de lo normal. Es de 28 años, no es mayor. Y la edad de los pacientes que van a tener cáncer primario de peritoneo generalmente son mayores. ¿Me entienden? Entonces, algo está fuera de lo normal. Y generalmente la paciente se va a quejar de distensión durante su menstruación, antes o días previos, o posteriores a su menstruación. Esa es una característica. Entonces, por eso también los pacientes con endometriosis pélvica o peritoneal o intestinal van a tener distensión abdominal, porque la ley de Stock se cumple. A largo plazo va a poder disponer adherencias y lastimosamente cuando entran tienen que hacer la resección y hacer una anastomosis. ¿Qué es anastomosis? Unión, eso. Anastomosis es una unión. La unión entre extremos sanos y sanos, término terminal, como le decimos los cirujanos, anastomosis. Tenemos que sacar todo. Cuando va a ir a otra de las estructuras, pero en este caso del centroperitoneo, o al uréter o a los riñones, va a predisponer a. Esta es de forma lenta. La característica es que va a tener dolor de tipo cólico ureteral, que se irradia a la región de los labios mayores, cada vez que va a ir a orinar. Va a haber glóbulos rojos en la muestra de orina y paulatinamente esa endometriosis puede ir a obstruir el uréter y producir una hidronefrosis. La hidronefrosis simplemente es la acumulación de orina que hace que se dilate el uréter. Eso es hidronefrosis. Lastimosamente esa hidronefrosis va a ir retrocediendo y va a ir afectando a los glomérulos y dañándolos lastimosamente de forma crónica, predisponiendo a falla renal. Y después de falla renal, lastimosamente ese cerebro no funciona el cerebro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la endometriosis? Entonces ya sabemos cómo se expresa la paciente, cuadro clínico. La característica es el dolor. Aparte del dolor, de forma crónica, la infertilidad, esterilidad es otra de las causas. Y si encuentra endometriosis abdominal, pues va a tener ciertas características de un dolor difuso. Si es en vías urinarias bajas, polimolactiuria disulta. Si es en vías urinarias altas, vamos a tener hidronefrosis en ecografía. Y si le hacemos laboratorios de sangre, por casualidad, la creatinina elevada, 1.2, ¿será normal en una paciente de 28 años, joven, llena de vida, con una creatinina de 1.2? Aunque a veces algunos médicos internistas dicen, pero estamos en el límite de la normalidad, está bien, no te preocupes. Siempre hay que tomar de forma precavida y de forma muy con detalle cuando estamos en esos borderlines de los laboratorios que ustedes van a ver. Siempre hagan el seguimiento, no les dejen así. Porque a la larga en años, cada vez ratito no, en 2 años no está bien, pero en años va a estar con un problema muy serio. Y vivir con falla renal no es muy agradable. El diagnóstico de la endometriosis. Si muy bien macroscópicamente, como les dije en el anterior, donde encontramos endometriosis es la característica achocolatada. Achocolatada. Pero necesitamos una prueba porque nosotros somos médicos basados en evidencias. Nosotros no simplemente vemos o vemos las estrellas o vemos otras cosas. Si vemos algo rojo, debemos tomar la muestra y mandar al patólogo para que el patólogo nos diga qué es lo que se ve microscópicamente. Y la característica es que tiene que haber epitelio estromal endometrial con glándulas de características endometriales.
Macrófagos, volvemos a decir, va a haber, neutrófilos también, porque es una reacción inflamatoria que se debe controlar alrededor. Entonces es normal encontrar en esto. Pero el gol estándar es la histopatología. No siempre por la paroscopía, puede ser por la paratomía. Puede ser por una biopsia del canal vaginal que hemos encontrado unas bolitas de donde y hemos pinchado y ha salido algo achocolatado, pero queremos saber si es una endometriosis cervical o vaginal, pues tomamos la muestra y mandamos el brazo y el microscopio, ese es el gol estándar, que nos diga que corresponden a células endometriales estromales glandulares asociados a un proceso inflamatorio. Otro, cuando encontramos una endometriosis ovárica que posteriormente puede producir un quiste endometriósico, entonces estamos hablando de lo mismo. Si el ecografista nos dice quiste endometriósico con ecografía vaginal, es endometriosis ovárica, ¿entienden? Endometriosis ovárica, solamente que se ha ido acumulando mes tras mes. Y lastimosamente cuando hemos hecho la ecografía ya estaba un poco grande y visible. Endometriosis ovárica. La ecografía para el quiste de ovario de tipo endometriósico tiene mucha sensibilidad, lo puede diagnosticar. Su característica es como vidrio esmerilado, como si estuviera ahí adentro un poco descubierto algo, es de esa forma. Ojo, si muy bien el ecografista puede decir endometriosis ovárica o quiste endometriósico, o los el gold estándar es la histopatología. Debemos entrar, si es mayor a 4 céntimos, entramos a ver. Si la paciente tiene deseos de embarazarse, pero es un quiste endometriósico de 3 centímetros, entramos a abrir, pero no por el dolor, sino queremos corregir algo. Podemos decir, si hay aquí explosión de algo, debemos quitar esa explosión para mejorar su calidad. Entonces, debemos quitar, ¿no? Entonces entramos para poder solucionar en ese momento. La ecografía entonces nos ayuda para diagnosticar endometriosis ovárica o quiste endometriósico que se encuentra en el lugar. El tratamiento, ahora vean acá: útero, trompa de falopio y ovario. Esta es la trompa de falopio, viene al cuerpo del útero. Tenemos acá un pequeño ligamento que viene del ovario al útero. Este ligamento, ¿qué se denomina? Si va del útero al ovario, ligamento útero-ovárico, eso muy bien. Entonces, el ligamento útero-ovárico es anatómicamente normal, la trompa de falopio es anatómica normal, y aquí tenemos el ligamento del hombre. Pero acá, si somos un poco observadores, la trompa de falopio, tenemos acá una pequeña imagen que une la trompa de falopio con el fondo uterino. Esa no es un ligamento tubo uterino, no es un ligamento, es una adherencia. Es una adherencia que está uniendo la trompa de falopio al fondo uterino. Estamos teniendo el ovario, tenemos aquí pequeñas perlas de tipo oscura. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Que es agudo o es crónico? Crónico. Crónico, porque hemos indicado que aparte de la endometriosis crónica puede ser de coloración blanca o de coloración oscura dependiendo en qué momento lo encontremos. Si ha cargado de melanocitos o no ha cargado de melanocitos. Este está viniendo al cuello uterino desde el fondo y aquí está el cuello uterino. Esta estructura blanca que está viniendo hacia el sacro, del cuello uterino hacia el sacro, ¿qué se llama? Ligamento, que les dije en anteriores diapositivas, puede haber una endometriosis en tal lugar que puede predisponer a una dispareunia. Ligamento útero-sacro. El ligamento útero-sacro es uno de los mejores ligamentos que sostiene al útero en su posición y a la vagina también. Es una estructura muy importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos poco endometriosis. Entonces, la característica de la paciente va a ser que va a tener dolor durante las relaciones sexuales en la parte profunda. Si ustedes pueden ver acá, focos de endometriosis oscuros de forma crónica, adherencias en trompa de falopio, y tenemos cierta, si ustedes son un poco observadores también, cierta neovascularización en la parte superficial del ovario. Neovascularización, un poco rojizo. Es como cuando nuestros ojos que eran blanquitos, la esclerótica es blanca. Si ustedes se echan algo o les chispetean con agua en esa parte, se va a empezar a poner un poco roja porque ha tenido una reacción inflamatoria. Lo mismo,
también tenemos un enfoque, no un foco endometriósico, pero sí una endometriosis ovárica. Pero ojo, a diferencia de la anterior por ecografía, esta endometriosis no va a ver la ecografía. No va a ver. La ecografía tiene que ser un experto para poder identificar estas endometriosis pequeñas. Se ha entrado a hacer la laparoscopía más que todo por la clínica de la paciente, por el dolor pélvico crónico. Desde lo más básico, el primer nivel de atención. Primer nivel de atención, que quiere decir promoción y prevención de enfermedades. Prevención, promoción de la salud y prevención. Si la paciente se alimenta a lo mejor lo más saludablemente posible y controla su peso, porque la obesidad también tiene ciertos trastornos hiperestrogénicos y lastimosamente la endometriosis vive de estrógeno porque le gusta el estrógeno fisiológicamente, nosotros debemos intentar balancear ese organismo con una nutrición lo más saludablemente posible. Muchos vegetales y frutas muy baja de carbohidratos, ¿no? Hipocalórica y bastante ejercicio. Esa es la teoría, pero a veces hacerles el seguimiento, pues lastimosamente es un poco difícil y complejo, porque quiere tener mucha voluntad, ¿no? A veces yo se les digo, voy a ir al gimnasio, pero bueno, ya llego a las 7 de la mañana, no, ya, en la noche voy a ir. ¿Qué haces de noche? No, la película. Mucha fuerza de voluntad. Luego, después de haber hecho la promoción en primer nivel de promoción y prevención de enfermedades, también en primer nivel podemos utilizar los AINES que ustedes conocen por farmacología, o los conocimientos que les han dado los de farmacología, son los que vamos a ir a utilizar. Desde el paracetamol, el acetaminofén, o el ácido mefenámico, que este es uno de los mejores, muy buenos y muy bien tolerados, se utiliza de 500 miligramos, de 250 miligramos, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas máximo, pueden utilizar. Los otros, subiendo ya a los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, pues pueden utilizarlo, pero tampoco lo vayan a utilizar directo a lo más alto, siempre vayan de lo más bajo a lo más alto. Los cientos, no son como los antibióticos, vienen de 400, lo pueden partir y solamente tomar 200. No es necesario que cumpla 3 días, solamente los días que esté doliendo, ¿no ve? O sea, ustedes pueden formar, gracias a farmacología, ustedes saben que no va a haber una resistencia porque tomen una baja dosis o una alta dosis, o una dosis inadecuada. Pueden intentar manejar y jugar con dosis para poderle dar desde lo más bajo hacia lo más alto. Para mí, de todos, entre diclofenaco, ibuprofeno y ketoprofeno, el ketoprofeno es más fuerte entre los tres. Entonces, ¿con cuál empiezo? Ibuprofeno de 2 años. Luego voy a diclofenaco y al último luego voy a ketoprofeno. Y del diclofenaco también he visto que hay hasta de 100 miligramos, pero esos riñones, ese estómago, vuelvo a repetir, es de forma crónica. Y de forma crónica los AINES también van lastimando el estómago y van lastimando riñones. Y a veces podemos decir, pero le doy celecoxib, los selectivos, COX. Vamos a darles y no le vamos a meter ni al estómago ni a los riñones. Ya no se mejorado. No, tampoco, porque volvemos a repetir. Estos focos endometriósicos al principio van a ser mitigados su dolor con estos AINES, pero después ya no va a haber buenas respuestas, por más que sean selectivos. ¿Me entienden? Y nos vamos, este es el primer nivel. Promoción, prevención, y le damos algunos medicamentos. Primer nivel. Vámonos al segundo nivel, primer y segundo nivel. Pero hay que tener un poco de conocimiento para poderlo manejar. Lo bueno de las hormonas es que podemos hacer igual, podemos dominar hormonalmente los hormonas. El acetato de metilociprogesterona, que ustedes lo conocían como Depo-Provera, inyectable de 150 miligramos, podemos utilizarlo de vía oral. ¿Para qué? Para que tenga su menstruación. Vamos a hacerlo de forma cíclica, porque cuando le pinchamos la Depo-Provera de cada 3 meses, la paciente se vuelve irregular su menstruación. Irregular, a veces menstrua, a veces no, a veces vamos a aumentar de peso y la paciente no quiere aumentar de peso. Si vamos a darle comodidad, podemos dar 10 miligramos cada noche para que pueda tomar y podemos hacerlo de forma cíclica. ¿Qué quiere decir? 21 días le damos y después dejamos 7 días porque menstrua. Y luego nuevamente le damos y luego nuevamente descansamos. Nuevamente, como los anticonceptivos que ustedes conocen en tabletitas que algún ginecólogo le ha indicado que dé a alguna paciente para los síndromes de ovarios poliquísticos. ¿Se entiende?
Entonces, de ese mismo esquema podemos utilizar. O también podemos hacerlo de forma continua, porque a veces puede ser tan dolorosa, porque tengo una paciente con adenomiosis, que cada vez que menstrua es un dolor, que dice ella, no doctor, es un dolor que no sabes. Ella ya tiene 38 años, solamente una hijita, no hay miomas, la ecografía dice adenomiosis, sí puede ver la ecografía del músculo un poco infiltrado, distorsionado, y le da el diagnóstico de adenomiosis. La clínica da con adenomiosis porque el dolor es, la paciente viene a emergencias cada vez que menstrua. Entonces le hemos dado esto y no le he dado ya para que menstrue, le he dado de forma continua. Aunque algunos colegas dicen, ¿cómo le vas a dar, doctor? ¿Qué pasa? Podemos utilizar. Y hasta si la paciente es un poquito gordita, podemos darle hasta cada 12 horas, de forma segura, sin afectarle nada. Mientras tanto, la paciente se sienta tranquila. Ojo, la paciente con la dosis de este medicamento tiene que estar tranquila. Ya no me duele, estoy bien, no he aumentado de peso, me siento satisfecha, no me ha aparecido acné, estoy feliz, estoy tranquila. Pero si hay alguna alteración, dolor de cabeza, me estoy empezando a engordar o hay algo que estreno, hay que buscar otras opciones. Si quiere menstruar, le damos de forma cíclica, y si queremos que no menstrue, le damos de forma continua. El Mirena, o el famoso DIU con hormona, para los efectos adversos que tenía la té de cobre, porque le poníamos té de cobre, le producía dolores insoportables, porque se estaba revolcando con dolor durante la menstruación, o con mucho sangrado de volumen, de cantidad, no de días, de volumen y cantidad. El DIU Mirena ha sido creado para evitar esos efectos adversos de la té de cobre, pero se ha empezado a utilizar en endometriosis porque también tiene progesterona, un análogo de la progesterona, que es el levonorgestrel, que va a empezar a liberar de forma local y disminuye el dolor. El acetato de progesterona retrasa la progresión de la enfermedad. Este retrasa un poco menos y disminuye mucho el dolor a comparación con el acetato de progesterona. El acetato de progesterona retrasa y disminuye mucho el dolor de la enfermedad. Este disminuye el dolor, pero retrasa poco la enfermedad, porque solamente va a proteger al útero, no lo va a proteger al ovario, no lo va a proteger a la trompa de falopio, no va a proteger al peritoneo visceral que se encuentra alrededor, no lo protege, solamente protege al útero. ¿Sí? Otro. Como nosotros sabemos la fisiopatología de la endometriosis, sabemos que le gusta el estrógeno, sabemos que podemos bloquear, pues podemos utilizar un medicamento que bloquea a nivel hipotalámico. Si no hay FSH, no hay IDH, no va a haber estrógeno ni progesterona. Listo. La decapitamos y la volvemos menopáusica a la mujer. ¿Qué es lo malo? El problema de utilizar el menazol junto con otros análogos de la hormona gonadotropina colérica que utilizamos para bloquear los ciclos en medicinas reproductiva, máximo podemos utilizar 6 meses. ¿Por qué? Porque la descalcificación de la falta de estrógenos en las mujeres es muy alto pasado los 6 meses. Y lastimosamente los estudios muestran que no se recupera esa concentración de calcio, por más que le bombardemos con calcio los próximos 6 meses. La descalcificación es severa. O sea, vean cómo el estrógeno le ayuda el calcio en los huesos a las mujeres. ¿Me entienden? Entonces solamente máximo hasta 6 meses, el manazol de 200, 800, podemos usar 400, 600, dependiendo cómo se encuentra. Lo malo es que es poco aceptado por la paciente. Era una opción, solo a 6 meses, lastimosamente no evita la progresión de la endometriosis, porque dejando de tomar se va a volver nuevamente y lastimosamente con más fuerza. Y el otro es que los efectos secundarios es sequedad vaginal, sofocos, calores, irritabilidad, insomnio, característicos de una mujer perimenopáusica. ¿Entienden? Para que puedan comprender la idea. Este sí, el letrozol de 2.5 a 5 miligramos diario, este está encargado de poder bloquear la aromatasa periférica. A veces utilizamos también aquellas mujeres que tienen vellitos, pero tenemos que hablar, pero hay vellitos por causa genética también, que no podemos modificar la genética. Pero el letrozol es un inhibidor de la aromatasa, evita que se puedan aromatizar esos andrógenos a estrógenos, y entonces evitamos que exista un hiperestrogenismo periférico en las
mujeres, y un hiperestrogenismo local en esas células endometriales. Es muy bien tolerado, no altera el ciclo menstrual de la mujer. O sea, si la paciente nos dice, esto me va a alterar los ciclos sexuales, tengo que tomar con mi menstruación. Sin menstruación puede tomar de forma continua, y mientras más lo toman meses, pues es mejor respecto a endometriosis. Y si lastimosamente no ha funcionado nuestra prevención y promoción en primer nivel, no ha funcionado nuestros anticonceptivos en segundo nivel, pues tendremos que ir al tratamiento quirúrgico. Una de las conductas quirúrgicas cuando hacemos la paroscopía o la paratomía es la ablación. ¿Qué es ablación? La palabra ablación, como médicos, ¿qué significa? A ver, ¿qué es ablación? De Chile. Colegas. Ablación. ¿Ah? ¿Alguien sabe? Destruir. No solamente sacar ectomía. Ectomía es sacar, retirar. Ectomía. Sacar cualquier estructura, cualquier estructura que la aumentemos. Ectomía es retirar, extraer. Ablación es destruir. Vamos a destruir primero esas células endometriosas. Puede ser con frío, con un ácido o con calor. ¿Entienden? O sea, con cualquiera, la cuestión es destruir esas células endometriosas donde las encontramos. Ablación, generalmente nosotros en cirugía pues vamos a hacer con calor, electrobisturí, las quemamos. El otro, los ligamentos uterosacros son donde vamos a encontrar los plexos de Frankenhausen, que ustedes recuerdan por obstetricia, cuando decíamos que existen unos plexos que se encuentran en el cuello uterino, cerca de los ligamentos uterosacros, que son encargados de la sensibilidad durante el trabajo del parto. Pues estos podemos bloquearlos también, hacer una destrucción de esa región, sin afectar el ligamento uterosacro. El otro, la neurectomía presacra, o sea, vamos a ver el ligamento uterosacro, nos vamos hacia el sacro, es otro. Hacemos una debridación neurológica del peritoneo presacro para poder disminuir el dolor pélvico. Esto, obvio, es solamente para disminuir el dolor. No estamos curando su infertilidad, no estamos curando sus ciclos menstruales, nada. Estamos aliviando el dolor que la paciente dice ya no tolero. Y el último, si la paciente dice ya no me aguanto, ya me duele mucho, me duele la menstruación, las hormonas me hacen doler mi cabeza, tengo riesgo de cáncer de mama, no puedo tomar anticonceptivos, tengo coagulación intravascular, tengo trombosis de miembros inferiores, están contraindicados anticonceptivos, hormonas de cualquier tipo, soy gordita, soy obesa, entonces ¿qué me pueden hacer? Ya tengo mis hijos, tengo dos, ya con eso soy libre. Entonces quitamos el útero. Esterectomía total abdominal como última conducta, como de adenomiosis o endometriosis pélvica, pues podemos aliviar el dolor de esta forma. Pero ojo, no vamos a aliviar el dolor si es el peritoneo en el intestino delgado o grueso, porque esos focos no los estamos quitando. Estamos quitando la endometriosis que se encuentra en el aparato reproductor y mejoramos el dolor de ese. ¿Entienden? Eso hay que explicar muy bien. Cuando en última instancia la paciente dice ya no. Vamos a centrar entonces el útero. Ahí vamos a ver una característica de una endometriosis severa, con múltiples focos endometriósicos en trompa de falopio, múltiples adherencias densas, no son laxas, son densas, perlas blancas, perlas oscuras, hay infiltrado rojo, agudo, crónico. Tenemos, miren cómo el ovario está totalmente adherido, las trompas de falopio están totalmente distorsionadas en su estructura. Le podríamos dar una clasificación de 28, severa, pero volvemos a repetir. Esto, la paciente solamente tal vez se ha quejado porque tenía un quiste endometriósico. Y el hallazgo que hemos encontrado ha sido algo severo, porque vuelvo a repetir, puede que correlacione la clínica un dolor muy severo con un estadiaje muy severo también,
como también puede que sea ella que esté entrando por un quiste de endometriósico y al último encontramos toda con una endometriosis mayor a 40. ¿Entienden? Donde todo está sellado. Y ella ni estaba pensando en embarazarse, pero no iba a poder embarazarse si íbamos a pensarlo bien. Pero a veces suele suceder algunas cosas excepcionales. Cuando menos quiere la paciente, más embaraza. Cuando más quiere bebé, pues menos embaraza. ¿Entienden? Entonces, eso es la característica de una endometriosis. Se ve todo pegado, todo adherido, todo sellado, todo distorsionado. Entonces, endometriosis externa, endometriosis interna es lo que está en el músculo. Este útero, si ustedes se dan cuenta, está un poco agrandado, un poco ayuntonado, si vale, un poco gordito. ¿No? Eso tiene una endometriosis interna. Tiene ambas endometriosis. ¿Alguna duda? ¿Temores? Esto es por ecografía. Vean las adherencias laxas. Vean la característica del sangrado achocolatado, la ecografía, un endometrioma. O sea, si hablamos de endometrioma, endometriosis ovárica o quiste endometriósico y se encuentra en el ovario, pues estamos hablando de lo mismo. Son terminologías diferentes nada más. ¿Ya? Vamos, porque algunos solo suelen decir, pero ya hablamos de endometriosis ovárica y cuál quiste de endometriosis, ¿en qué lado se encuentra esto? Y esta es la adenomiosis, focos endometriósicos dentro del músculo uterino. Estas son donde les duele la menstruación sumamente feo, muy doloroso, y en la ecografía, la habilidad del ecografista nos muestra esta irregularidad en el músculo. Si ustedes son muy observadores, van a encontrar. Si a ustedes les gusta ver y quieren aprender más y en un futuro ser imagenólogos, vean las ecografías de esos pacientes en ginecología y van a ver el músculo uterino, se ve totalmente clarito. ¿Entiendes? La ecografía es una foto, como una selfie con sus familiares, una foto nada más. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.